Amigos, bienvenidos a su programa Salud Digital. Soy el doctor John Olivera y hoy vamos a tocar un tema con un panel amplio sobre la obesidad, pero en referencia al tratamiento. ¿Qué podemos hacer cuando una persona ya tiene una obesidad mórbida? ¿Hay tratamiento o no hay tratamiento? Para esto hemos invitado a un panel. Bueno, voy a presentar primero a Enrico Huaraj, quien es paciente que fue sometido a un tratamiento para la obesidad y como lo pueden ver, ya no tiene nada y es más, está mucho más delgado que nosotros. El responsable de esto es el doctor Antonio Lajud, quien es cirujano bariátrico. Y también tenemos a Edinson Sánchez, quien es licenciado en nutrición, a quienes les damos la bienvenida. Comenzamos con Enrico, dándote la bienvenida, Enrico, al programa. Muchas gracias y buenas tardes. Claro que sí. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, usted es cirujano bariátrico y responsable de que Enrico pese menos que nosotros. Así es, John, gracias por la oportunidad. Hemos venido a hablar hoy día de la cirugía de la obesidad y una de las alternativas que existe para tratarla, que es la cirugía bariátrica y metabólica, en la cual yo me he especializado, ¿no? Claro que sí. Edinson, tú eres licenciado en nutrición, ¿verdad? Así es, John, gracias por la invitación y qué bueno que se toque este tipo de temas de salud muy interesantes y también es una alternativa pues para poder combatir el tema de la obesidad mórbida. Claro. Bueno, empecemos conversando con Enrico. Enrico, tú antes de someterte a este tratamiento, ¿cuánto pesabas? Yo pesaba 129 kilos. 129 kilos. Digamos, ¿qué es lo que tú sentías en relación a tu salud? Me refiero si es que la obesidad que tenías te producía algún otro problema aparte. Sí, varios problemas. En primer lugar, había un problema, tenía un problema en la rodilla, no podía subir escaleras, era complicado incluso ya el caminar. Tenía apnea del sueño, no podía descansar correctamente, roncaba como un poseso efectivamente, y adicionalmente a ello, pues tanto mi nivel de azúcar en sangre, que estaba cerca de los 120, y además de eso tenía una presión arterial bastante alta, elevada. ¿Tú eras diabético? ¿Todavía no estabas considerado? Todavía no estaba dentro de la diabetes, pero sí estaba en un rango como que prediabetes, exacto, ¿no? Ahora, ¿cómo te sentías por tener este peso? No, evidentemente no era nada agradable, todo el día me sentía cansado, somnoliento, y además de eso pues tenía incluso algunas molestias que luego descubrí que estaban relacionadas justamente al peso, como por ejemplo pues unas contracturas abdominales que me solían dar a cada rato y tenía que estar tomando automáticamente un relajante muscular en ese momento para poder, porque simplemente que me quedaba paralizado con la contractura. Con la contractura. Ahora, ¿tú hace cuánto tiempo que tenías este peso? Eso estamos hablando de enero de este año. Digamos, ¿el peso de obesidad tenías a partir de enero o mucho más? No. El peso lo tenía desde hacía bastante tiempo. ¿Desde qué edad? ¿Cuántos años tenías? En general siempre he tendido al sobrepeso, pero ya había una situación ya de bastante sobrepeso. Normalmente, 20 años. Cuando tenía 20 años ya estaba en sobrepeso, cuando tenía incluso cuando salía de la universidad ya intentaba hacer dietas con médicos, dietistas, pero bajaba de peso y volvía a subir, bajaba y volvía a subir, entonces nunca llegaba efectivamente a un punto en donde dijeras, bueno, ya estoy sin sobrepeso. Okay. Después de eso, pues ya empezó efectivamente la subida más consistente y actualmente el último punto fue efectivamente 129 kilos cuando estamos hablando de diciembre del año pasado. Okay. Digamos, y emocionalmente, probablemente todo el mundo que te veía te decía, oye, hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, porque no bajas de peso. ¿Tú cómo te sentías con eso? Digamos, no, evidentemente no es nada agradable, ¿no? Evidentemente, yo sé que la gente lo dice porque está preocupada por uno y por la salud de uno, y la salud de uno se resiente además, ¿no? Claro. Entonces... Pero tú eras de buen diente, como decimos. ¿Tenías cuántos menús al día, cuántos platos al día? O en un no, comía buenas proporciones de comida, sí, era de comer bastante. Okay. Y de comer mal además, o sea, ¿y ahora sigues comiendo lo mismo o ya bajaste? Ya no se puede. De hecho, la cirugía entre otras las cosas que hace es que nos permite comer bastante. Uno tiene que comer una cantidad media porque el estómago no soporta más. Pero sobre todo, lo más importante es que el acompañamiento del nutricionista le enseña a uno cómo comer, qué cosa comer y cómo comer de manera saludable. Entonces,
yo como efectivamente sin que me malnutra, como poco, pero como cosas que efectivamente Que te me van a están nutrir. nutriendo, que efectivamente me están Alimentar. alimentando, pero que efectivamente no van a convertirse en grasa directamente, ¿no? Claro. Edinson, antes de pasar al tratamiento médico, digamos, muchas personas con sobrepeso deben venir hacia ti y acudir hacia ti y, digamos, lo normal que uno piensa cuando va a un nutricionista es que le vas a, o primero lo vas a matar de hambre y segundo que le vas a de comer pura ensalada o lechuga. ¿Eso es cierto? ¿Se hace así con una persona que tiene sobrepeso? Sí, bueno, hay muchas personas pues que piensan que cuando tú vas a un nutricionista te va pues matar de hambre o solamente la típica dieta de ensalada con pollo a la plancha y solamente eso vas a vivir. Sin embargo, no es así, ¿no? Muchos de nuestros pacientes que acuden a consultorio pues se le elabora un plan alimenticio en base a sus necesidades. Sin embargo, pues es en este tipo de pacientes, hay que recordar que no es un paciente promedio que tienes que de repente tiene solamente un sobrepeso, tiene unos kilos de más. Es un paciente pues que tranquilamente pesa 120, 130 kilos, ¿no? Que no es igual a un paciente que de repente pues tiene Tiene un unos 5 a 10 sobrepeso, kilos de más, claro. ¿no? Entonces en este tipo de pacientes también es muy importante que el nutricionista forme parte del equipo multidisciplinario y se le dé una evaluación no solamente después de la cirugía, ¿no? Sino que ese tipo de evaluación empiece pues desde mucho antes, Claro, ¿no? digamos, si nos referimos a una primera evaluación cuando el paciente está con sobrepeso, ¿qué es lo que le recomiendas? Es decir, comes la tercera parte de lo que comes normalmente, ya no comas 5 platos en el almuerzo, come solo uno, o cómo vas guiando el tratamiento nutricional. Claro, si un paciente pues tiene sobrepeso, ¿no? Lo que hacemos es primero hacerle una evaluación nutricional completa, no solamente ver el tema del peso, circunferencia, sino también ver el tema de la bioquímica nutricional, porque el paciente incluso con sobrepeso ya puede presentar de repente algún tipo de hiperglicemia o otro tipo de algún examen de laboratorio puede estar alterado, ¿no? Y en base a sus preferencias alimentarias pues es que establecemos un patrón dietético, un régimen alimenticio, no es muy restrictivo porque lo que se busca es pues que esta persona con sobrepeso aprenda a cambiar el estilo de vida y tenga una alimentación sobre todo saludable, ¿no? Acompañado del tema de la actividad física. Claro. Antonio, digamos, ¿qué porcentaje de pacientes con obesidad mórbida tenemos actualmente en el país? Mira, como en el panel he sido el último de hablar, ¿no? La cirugía bariátrica es la última alternativa, así le digo a todos mis pacientes. Por eso mismo que Sí. eres el último en El último, preguntar. claro, es la última alternativa siempre. Cuando ya has pasado por el nutricionista, has hecho ejercicios, has tomado pastillas para bajar de peso, que muchas no las aprueba la Organización Mundial de la Salud Claro. ni la FDA, has pasado por el psiquiatra, has pasado por el psicólogo, y cuando ya has quemado todas las posibilidades, Llegas al cirujano llegas al bariátrico. cirujano, llegas al cirujano. Y el porcentaje, la pregunta que me haces, el porcentaje de sobrepeso actualmente concentrados mayormente en Lima es de cada 10, 4 están en sobrepeso u obesidad, entre 40 a 48%, ¿no? Que es bastante, ¿no? Es bastante. Juntando sobrepeso y obesidad, ojo, ¿ah? Nosotros en la región, lo que yo siempre le digo a los colegas médicos, en la región, o sea, en Sudamérica, ¿no? Quitando México, ¿no? Ok. De Latinoamérica, no tenemos tanta obesidad mórbida como sí lo tiene México y Estados Unidos. Sí hay obesidad mórbida en Lima, en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia, pero no llegamos a los niveles que tienen los mexicanos o los norteamericanos, ¿no? Claro. Ahora, esta obesidad mórbida, digamos, ¿qué factores lleva a que uno tenga una obesidad mórbida? Son 3 factores. El principal factor es el genético. Muy bien. Abuelito gordito, abuela gorda, hijo y mamá, hijo. Eso es así, el genético. El otro es el hormonal, ¿no? El hormonal. Por eso que en la cirugía bariátrica, en las 2 cirugías que yo realizo, que es la gastrectomía en manga, la manga gástrica y el bypass gástrico, actuamos a nivel hormonal muchas veces, ¿no? Haciendo estas desconexiones o quitando parte del estómago, actuamos sobre una hormona, en este caso sobre la gliadina. Y el último factor es la olla, pues, ¿no? Claro. El alimento, ¿no? Es el, Claro. Uno pensaría, no, yo soy obeso, yo soy gordito, soy sobrepeso porque como un montón. No necesariamente. Hay gente que come un montón
y es delgada, Claro. nunca sube de peso. Y al revés, hay gente que come poco, pero tiene este factor genético que es sumamente fuerte, que hace que sea Claro. obeso, Es de ¿no? aquellos que dicen que hasta el agua los engorda, ¿no? Así es. Ahora, sí. médicamente, una persona con obesidad mórbida, ¿qué problemas médicos presenta? El O principal los más problema, frecuentes. el principal problema médico es el síndrome metabólico, ¿no? Es el principal problema, o sea, aumento de la glucosa, aumento de los lípidos y riesgo altísimo cardiovascular. Ese es el famoso síndrome metabólico que nosotros al operar, los cirujanos bariátricos al operar, disminuimos el síndrome metabólico. Lo disminuimos o simplemente lo desaparecemos. Y de ahí vienen los problemas osteoarticulares, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, los temas de infertilidad en la mujer, ¿no? Como le contaba a Edison hace un rato, hay muchas pacientes que me buscan, que los ginecólogos me mandan porque no pueden salir embarazadas, están en su etapa fértil, no pueden salir embarazadas porque están en obesidad, ¿no? Y como están en obesidad es como si estuvieran tomando anticonceptivo oral todos los días y no toman nada, ¿no? Entonces nos buscan para que nosotros la bajemos de peso y vuelvan a ovular, ¿no? Ovulan. Claro. Lo otro, y que no se menciona mucho, es que mejora mucho la esfera sexual y mejora mucho la autoestima. Yo lo que he aprendido, que tengo más ya 10 años metido en esto, es que el gordito bonachón no existe. Los pacientes con obesidad tienen muchísimos conflictos sociales que no los cuentan, no los cuentan. Uno dice, no, ese gordito es buena gente y todo. Es buena gente, sí, pero ellos tienen muchos conflictos y la autoestima no es lo ideal. No es lo ideal, es baja y por eso que muchas veces en la cirugía, antes de operarse, tienen que pasar por psicología claro. o por psiquiatría, ¿no? Este es un manejo multidisciplinario, como bien mencionaba eso, ¿no? Yo trabajo con un cardiólogo, con un médico internista, fundamental la nutrición, porque en el pre y en el postoperatorio es fundamental el nutricionista y el anestesiólogo también, ¿no? Y también un tema de ejercicios después, ¿no? Pero hablemos Claro. un rato con Enrico. Enrico, ¿tú cómo te sentías? Como el doctor dice, ¿tú eres un gordito bonachón o tenías algún tema emocional interno? Bueno, sí, había algunos problemas emocionales porque efectivamente uno no se ve exactamente igual que los demás y se ve normalmente pues hasta un poquito excluido por el tema de peso. Entonces sí, eso afecta la autoestima de uno, ¿no? Claro. Pero además de todo, no podía participar en muchas actividades que yo veía que todo el resto de la gente participaba porque el sobrepeso no te deja hacer las actividades, básicamente actividades físicas, el hecho de poder hacer deporte, el hecho de poder integrarme de repente en una carrera de bicicletas o cosas así. Entonces, Pero digamos que en un grupo social, tú al tener un sobrepeso, ¿te sentías excluido? ¿Excluido por tener el sobrepeso o había algún otro factor? no, básicamente es el tema del sobrepeso y el tema de la propia autoestima que uno la tiene efectivamente un poco mediada por el tema del mismo sobrepeso, ¿no? No es que eras un gordito bonachón infeliz. No, evidentemente no. Una persona con sobrepeso o obesidad mórbida, digamos, tiene, o en tu caso, ¿tienes un sufrimiento interno que no le cuentas a nadie? No tanto como un sufrimiento interno necesariamente en ese caso, pero sí, efectivamente, sí hay algunas situaciones que eran un poco molestas justamente por el tema del sobrepeso, ¿no? ¿Y eras víctima de algún tema de burlas o bromas constantemente de los amigos? Porque normalmente cuando tenemos un amigo con sobrepeso dice, oye gordo, ¿cómo estás? ¿Y eso te molestaba? La verdad es que ya con el paso del tiempo y con tanto tiempo que he tenido sobrepeso ya uno se habitúa un poquito al tema, ¿no? Pero sí, pues era el gordito del grupo, qué sé yo. Claro. Pero hay un tema, John, el tema de la autoestima, como muy bien menciona Enrico, es más fuerte, él ha dicho, ¿no? Con el paso del tiempo yo ya me acostumbré. Se acostumbra. Acá hay 4 hombres, ¿no? El hombre lo lleva mejor que la mujer. Sí. Y peor aún si la mujer es adolescente. Claro. Ahí es Ahí mucho más un difícil. sufrimiento. Es todo un tema, que a mí no lo he leído, a mí me lo ha contado los pacientes. Claro, me pero lo es han una contado. experiencia de persona a persona, De ¿no? Porque persona eso a muchas persona. veces no Sí. los mismos pacientes, como dice Enrico, Sí. no lo transmites, pero lo llevas dentro. Así es. Ahora, ustedes, digamos, antes de ser sometidos a un tema quirúrgico, ¿pasan un tema psicológico, emocional, una evaluación psicológica? Porque Sí. probablemente el cambio vaya a ser para bien o para mal, porque algunas personas pueden ser que tengan alguna depresión post-quirúrgica o post-cirugía. Se ve muy poco a la depresión, al contrario. O una ansiedad, por ejemplo. Sí, los pacientes normalmente son muy ansiosos. Eso se va viendo en los controles postoperatorios. Si hay necesidad de volverle a enviar a psicología o a psiquiatría, se va viendo, ¿no?
El 90% de mujeres obesas que yo veo en la consulta, 90% en algún momento de su vida toman antidepresivo oral. Mujeres sobre todo. Algunos hombres también, pero sobre todo las mujeres. Y lo otro es que lo escuchaba a Enrico en una de mis consultas, que él camina 5 kilómetros para ir a su trabajo de ida y 5 kilómetros de vuelta, ¿no? O sea, uno cuando se opera esta cirugía tiene que estar concientizado que su estilo de vida va a cambiar para bien, ¿no? Antes tal vez él no lo podía hacer, ¿no? Claro. Sí. Incluso el tema del estilo nutricional también tiene que cambiar, ¿verdad? Ahora, digamos, si un plato normal, sin que uno tenga obesidad, ¿cómo deberíamos alimentarnos en cuanto a la proporción del plato? Porque normalmente hablamos de cómo debe ser un plato ideal, una nutrición saludable. ¿Cómo es que recomiendas a una persona que no tenga ningún tema de obesidad o solamente tenga un tema de, digamos, las ganas de cuidarse mejor? ¿Cómo debería ser el plato en cuanto a cantidades y qué es lo que debería consumir? Bien, John. Bueno, lo que no solamente recomendamos o lo que no solamente tengo pacientes, son pacientes con sobrepeso, ¿no? También hay muchas personas que simplemente quieren mejorar su estilo de vida y pues la orientación ya de manera general, porque recordar que estos regímenes que damos pues son personalizados en base a cada paciente que acude al consultorio. Lo que hacemos pues de manera general podríamos decir que la mitad del plato podría constituirse de lo que son verduras, sean frescas o cocidas. La cuarta parte del plato pues vendría a ser la parte proteica, podría ser pescado, podría ser pollo, pavita, otro tipo de cárnico. Y la otra cuarta parte del plato podríamos decir que viene a ser el tubérculo, el carbohidrato, ¿no? Podría ser papa, camote, yuca, quinoa, arroz integral. Entonces más o menos así de manera general podríamos decir que es un plato saludable. Claro. Y de manera general también, ¿qué es lo que no deberíamos consumir? Pues de manera general pues lo que veo en la consulta es que muchas personas que vienen es que consumen pues azúcares, tienen bastante también consumo de lo que son las grasas no saludables, ¿no? Tienen un alto consumo de frituras, comida rápida, golosinas, gaseosas, bebidas, alcohol también. Entonces todo esto junto con la no actividad física pues ocasiona que estas personas pues terminen en sobrepeso, obesidad y más adelante lleguen al tema de la obesidad mórbida, ¿no? Claro. Ahora, Antonio, ¿qué factores uno debe determinar para que ser sometidos a un tema de una cirugía? Digamos, ya pasó por todas las etapas de hacer ejercicio, dietas y todo, y no baja de peso. ¿Todos los pacientes son candidatos para una cirugía bariátrica? No todos, no todos. O sea, hasta el día de hoy no hay mejor parámetro, a pesar de que muchos lo critican, del índice de masa corporal, ¿no? Las indicaciones son IMC de 30 a 35 con alguna comorbilidad, ya te puedes operar, o de 35 para arriba sin ningún tipo de comorbilidad. Pero ahora lo que se está hablando de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica, en la cual soy miembro, es que ya hay estudios de que se podría operar pacientes con 30 de IMC sin ningún tipo de comorbilidad para prevenir a futuro estas comorbilidades que podrían aparecer, ¿no? Como son el síndrome metabólico, ¿no? Eso es, o sea, definitivamente el tema de la medicina es la prevención, ¿no? Claro. Y la prevención de la obesidad, ¿no? Pues la obesidad trae un montón de consecuencias. Claro. Pongamos un ejemplo, paciente que tenga un índice de masa corporal por encima de 30, digamos por encima de 50 años, diabético, hipertenso. ¿Puede ser sometido a un tema de cirugía? Claro, más bien es un paciente ideal para que se someta a la cirugía. Ya sea el bypass gástrico, que es más metabólica, ¿no? Si es que fuera diabético, o la manga gástrica, ¿no? Que es menos metabólica que el bypass gástrico, pero que también tiene muy buenos resultados, ¿no? Sobre el síndrome metabólico, sobre los lípidos, sobre la presión arterial y sobre la glucosa, ¿no? Ok. Y si vamos, digamos, a escoger qué tipo de cirugía es, tenemos el balón gástrico y todos los otros tipos de cirugía bariátrica. ¿Por qué escoger una manga gástrica o un balón gástrico? ¿En qué condiciones o qué factores condicionan para escoger uno u el otro? El balón gástrico se pone más para sobrepeso, ¿no? Yo no lo hago, lo hacen los endoscopistas. Como te digo, yo realizo la manga gástrica y el bypass gástrico, o como procedimiento previo, un procedimiento definitivo.
O sea, por ejemplo, tú quieres operar a un paciente que tiene 50 de IMC y hay mucho riesgo quirúrgico en sala, ¿no? Hay mucho riesgo a la anestesia, la cirugía demorar más, es muy obeso. Entonces le pones el balón para bajarlo a 45 de IMC y el riesgo quirúrgico disminuya y ya le haces un procedimiento quirúrgico definitivo, sea la manga o sea el bypass, ¿no? Acuérdate que los riesgos quirúrgicos y las complicaciones post cirugía bariátrica aumentan mientras más peso tenga el paciente, ¿eh? Mientras menos peso es mejor, ¿no? Digamos, lo ideal sería por debajo de 45 IMC, digamos. O sea, en un promedio que nosotros operamos en el Perú es entre 35 y 45. ¿Ah? Es raro que nosotros operemos o veamos en el Perú pacientes que tienen super obesidad, ¿no? IMC de 50, ¿no? Como si lo vemos en México, como si se ve en Estados Unidos, ¿no? O sea, no lo digo yo, ¿ah? Lo dicen los estudios. Eso es lo que dicen los estudios, ¿no? Y en cuanto a las complicaciones, ¿qué complicaciones tiene un paciente de, digamos, probables complicaciones al someterse a un bypass o a una manga gástrica? Es la gran pregunta que me hacen los pacientes. Porque siempre dicen, a esta cirugía la satanizaron, ¿no? Hace unos años, ¿no? Claro. No, que los pacientes que someten a cirugía bariátrica se van a complicar, inclusive pueden fallecer. Sí, se pueden complicar. ¿Pueden fallecer? Sí. ¿En qué porcentaje, doctor? Es el mismo porcentaje que te fueras a operar la vesícula o que te fueras a operar un apéndice. Lo mismo. Un apéndice no complicada, ¿no? Porque el apéndice con peritonitis ya es otra cosa. Un apéndice no complicada o una vesícula electiva es lo mismo, el mismo porcentaje de complicación. O sea, bajo. Ok. Enrico, ¿qué sentiste inmediatamente después de la cirugía? Y después, ¿en cuánto tiempo llegaste a bajar, digamos, los tantos kilos que tenías encima? Sí, bueno, los primeros días fueron un poquito duros porque la dieta que se da es una dieta líquida, solamente uno puede beber líquidos, primero líquidos claros, luego líquidos completos, entonces sí era un poco complicado, era un poco duro al comienzo. Pero después incluso hasta esa dieta uno ya se hacía la dieta. ¿Cuánto tiempo estuviste con dieta líquida? Creo que fueron unos 15 días de dieta de líquidos claros y otros 15 de líquidos completos. Y después de eso ya poco a poco se van introduciendo comidas un poquito más sólidas, hasta ya empezar comidas ya prácticamente normales, ¿no? Claro. Ahora, Edinson, la dieta líquida que se le da post cirugía es, digamos, a base de solo matecitos o ya entra algún tema de proteínas. Sí, ya para rescatar lo que estaban hablando, que me pareció muy importante, era sobre la pérdida de peso preoperatoria, ¿no? Eso sí, siempre es importante destacar que como parte del equipo se evalúe al paciente en el preoperatorio, porque lo recomendable es pues que este paciente pierda más o menos un 10% o cerca al 10% antes de la cirugía, ¿no? Y además también para evitar este problema o para poder reducir esta incomodidad que siente el paciente en el postoperatorio por la dieta líquida, es importante que en el preoperatorio, ¿no?, el nutricionista pues le explique qué es lo que sigue y también poder orientarlo. De repente lo que se hace es a veces 1 o 2 semanas antes de la cirugía pues ya le introducimos un tipo de dieta líquida para que no sea tan chocante en el postoperatorio, ¿no? Claro. Postoperatorio sí empezamos, hay varios protocolos, hay varios guías. Lo que generalmente se maneja es una dieta líquida que consiste en infusiones, gelatina dietética, agua de frutas, puede ser agua de membrillo, infusiones que duran generalmente, puede ser 15 días o puede ser mucho menos, ¿no? De repente 1 a 3, 5 días, y después empezamos ya con una dieta líquida completa que sí puede incluir desde avena colada, quinoa colada, hasta incluso lácteos descremados, claro, ¿no? Y Antonio, ¿a partir de qué día o cuánto tiempo postoperado tú le dices ya, ahora sí te puedes comer un plato como el que te gustaba, pero obviamente va a consumir menos cantidad, ¿no? Claro, yo siempre le digo a los pacientes, te puedes ir a la parrilla con tus mejores amigos, te puedes ir a celebrar que vas a bajar de peso. en el postoperatorio estamos hablando, claro, ¿no? Claro. Normalmente el paciente a partir del día 31, que es cuando yo lo paso ya con la nutricionista, el paciente come 5 veces al día pocas raciones. Ahora, si quiere comer más, aquí está Enrico que me puede desmentir, lo va a vomitar el paciente. ¿Y los vómitos fueron una tortura, Enrico?
No, si es no, disciplinado, no, la no. ventaja que tuve es que yo nunca tuve los vómitos porque Claro. la primera vez que sí me pasé, efectivamente me sentía embotado completamente. Era una ¿Y situación qué bien cantidad desagradable. comiste después? Porque obviamente las porciones se hacen mucho más pequeñas, ¿no? Son pequeñas y, Dos y se onzas, te va el dos hambre onzas. también, se te va el Claro. hambre, ¿no? Porque estamos quitando la hormona, ¿no? Exacto. De hecho, a los primeros tiempos tenía que poner, como ya entré a trabajar y todo esto, tenía que ponerme la alarma para acordarme que tenía que almorzar. Porque no tenías hambre. No tenía hambre. Ajá. Entonces, eso era el comienzo. Pero después de eso, encima las cantidades de comida eran bien pequeñas, eran 2 onzas, 3 onzas de cada comida. Entonces, sí, era bastante pequeño y si uno se excedía, pues normalmente se sentía bastante mal. Entonces, ya uno mismo va calculando, va diciendo, no, para evitarme esto. ¿Y después esta de cantidad. cuánto tiempo comiste tu parrilla? Y comida por día, pero en cantidades muy, muy pequeñitas. Pero ¿no? después de cuánto tiempo fue. Sería más o menos a los 2 meses aproximadamente la comida por día, porque O sea, podías disfrutar y comer de todo, pero en cantidades sí, pequeñas. lo que pasa es que al comienzo el estómago como que no tolera cosas muy pesadas. Ujú. Un comienzo, una carne roja, por ejemplo, es un poco complicado cuando uno está en un primer mes de la operación, ¿no? El segundo mes ya se va tolerando un poquito más. Incluso uno empieza primero con carne molida y después va con carne picadita y después ya con las carnes. Claro. Ahora, ¿las medidas postoperatorias en ambos tipos de cirugía es la misma o cambia en algún aspecto? Prácticamente es la misma, ¿no? Solamente que hay que advertir al paciente que se le hace un bypass que la pérdida de peso va a ser un poco más brusca y que sí ellos van a tener que tomar vitaminas, ¿no? Porque el bypass es un síndrome, a diferencia de la maga que es restrictivo, es malabsortivo. Claro. Y se bypassea el intestino donde se absorbe el fierro, donde se absorbe el calcio, no hay deficiencia de la vitamina B, y entonces todo eso lo tiene que suplir y muchas veces esa parte lo ve el nutricionista, ¿no? Claro. A veces lo ve el nutricionista esa parte. Cuéntanos un poco, Edinson, sobre esa parte, Esa parte, del tratamiento postquirúrgico. Sí, es muy importante, como decía Enrico, ¿no? Todo lo que después de la fase líquida viene un tema de una fase pues que llamamos una semisólida, una licuada, pasando a una blanda, que puede ser el segundo mes, y ya al tercer mes, dependiendo de cada paciente también ya puede volver a comer lo normal, pero siempre respetando las porciones y teniendo en cuenta que sea una dieta saludable, ¿no? Y este tipo pues, de cirugías hay que también ver cómo están los valores de las vitaminas, los minerales, porque sí es necesario suplementar ese tipo de nutrientes, ¿no? Claro. ¿Y cada cuánto tiempo es lo ideal digamos, de pedirle los análisis para evaluar estas cantidades de vitaminas o minerales, ¿no? Depende mucho, ¿no? El control podemos hacerlo una vez al mes, el tema de estas vitaminas y minerales, pero recordar que muchos de estos pacientes van a tener que tomar vitaminas o minerales casi de por vida, ¿no? Y evaluando también cómo está, sobre todo en el bypass, es que toman de por vida. Hay que recalcarlo eso, es Claro. en el bypass, que es mal absortivo. En la manga gástrica no hay mayor deficiencia. No hay mayor deficiencia con este tipo de nutrientes y minerales, ¿no? Claro. Y digamos, post cirugía, ¿cuánto tiempo tú lo sigues para evaluar? Yo normalmente le doy, como le digo a los pacientes, si te opero el 30 de octubre del 2018, el 30 de octubre del 2019 te estoy dando de alta. Ok, Del un consultorio. año. Claro. Normalmente en el hospital o en la clínica se operan un lunes y el miércoles ya están en su casa. Claro, Operando pero digamos líquido. el control, el seguimiento control- es un año. Postoperatorio el primer mes lo hago una vez a la semana y a partir del segundo mes una vez por mes. Y le voy pidiendo también algunos controles metabólicos, sobre todo cómo está su glucosa, cómo está su hemoglobina glicosilada, cómo están sus lípidos, ¿no? Yo lo voy controlando en la consulta eso, ¿no? A veces que algunos pacientes también, y eso los cirujanos que estamos metidos en esto lo sabemos y lo vemos, es que el paciente una vez que se siente delgado te abandona, ¿no? Y es una sensación muy desagradable, ¿no? Que el paciente ya se siente bien y ya no nos visite, ¿no? Claro. Digo, pero ¿dónde está mi paciente? Enrico es un paciente disciplinado, hemos estado en contacto. Ahora, bueno, hay algunos pacientes que los seguimos, yo me encargo de seguirlos. Por lo menos lo sigues por el Facebook. Por el Facebook, por el WhatsApp, por las redes Todas sociales. las fotos ¿no? que vas La subiendo, foto va, ¿no? así es, ¿no? Entonces digo, mire, está bien el paciente, ¿no? Claro. Y Enrico, ¿cómo te sientes ahora que tienes menos peso que los tres juntos aquí? Bueno, sí, la verdad es que mucho mejor y mucho más activo sobre todo, ¿no? El hecho de que puedo ahora hacer un montón de cosas sin cansarme, el hecho, como dice el mismo doctor, le está contando yo que me he puesto de meta el hecho de caminar 10 kilómetros todos los días, y entonces hago las caminatas desde mi casa hasta mi trabajo y viceversa. ¿Y tus problemas
digamos que nos habías contado sobre los dolores, del tema de la glucosa, ¿cómo están Esos ahora? disminuyeron completamente. De hecho, la glucosa pasó de más o menos estaba en 120 aproximadamente, pasó a 82, 83 en los últimos controles que he tenido. Mi perfil lipídico está bastante bien, incluyendo los triglicéridos que habían disminuido bastante, estaban cerca de 52 de valores de triglicéridos. Los dolores estos que tenía antes, que tenía que tomar un relajante muscular, ya desaparecieron completamente. Uno descansa mucho mejor en la noche porque ya no tiene apnea de sueño. Claro. Entonces se despierta mucho. Necesita dormir menos horas, pero descansa mucho mejor. ¿Y cómo te sientes de ya no ser el gordito bonachón? Bueno, ahora pues, sí, mucho Eres el mejor, flaquito evidentemente. bonachón. Mucho mejor, evidentemente, y sí, pues es una situación mucho más agradable y todo esto, ¿no? Entonces, Claro. En cuanto a tu seguridad personal, digamos, te aumenta sientes mucho bastante, más... sí. Aumenta bastante, la autoestima también aumenta bastante y bueno, es cuestión de luego encima seguir manteniéndose mantenerse activo, ¿no? Porque antes yo tenía una vida demasiado sedentaria y el hecho de perder peso, el hecho de que ya no me doliera la rodilla, por ejemplo, hace que uno intenta y dice, bueno, si ahora puedo caminar más, puedo caminar un poco más y ponerse más retos y efectivamente cada vez se vuelve más activo inclusive. Y en cuanto a la comida, digamos, ¿tú sigues teniendo las mismas ganas de comer antes de No, someterte ya no, o te porque bajaron? justamente una de las cosas interesantes de la nutricionista fue que me ayudó a descubrir que efectivamente la comida sana no tiene por qué ser desagradable, sino todo lo contrario. La comida sana muy agradable, o sea, frutas como los melocotones, las mandarinas y qué sé yo, que antes pues yo ni siquiera la miraba, ¿no? Pero ahora efectivamente son cosas que Empiezas a verlo con más ganas. efectivamente, ya uno ya empieza a ver que, por ejemplo, pues una hamburguesa ya se lo piensa, porque dice, no, bro, o sea, si estoy trabajando tanto en esto, ¿para qué lo voy a echar a perder con una hamburguesa? ¿Para qué lo voy a echar a perder de repente con un pollo frito, con alguna cosa de esta, ¿no? Pero Enrico tiene, digamos, es un paciente disciplinado. Es un paciente disciplinado, ¿Y qué ¿no? es lo que pasa con un paciente indisciplinado? Digamos que se somete a la cirugía, Ya. sigue comiendo comida chatarra, sigue tomando gaseosa, come 20 veces al día y comida chatarra. ¿Qué es lo que sucede? Los primeros meses, por más indisciplinado que sea el paciente, va a bajar de peso. Ok. Eso es cierto, ¿no? Pero ahí viene el después, ¿no? Porque lo ideal es que el paciente se mantenga delgado siempre. Hay estudios que dicen que hay una reganancia de peso en el paciente indisciplinado a partir del año 4, del año 5, ¿no? Después tanto del bypass como de la manga gástrica. Por eso es importante que el paciente cambie su estilo de vida. Yo siempre le digo a los pacientes, acá tienen que ir tres cosas de la mano: la cirugía, la nutrición y el ejercicio. Pero doctor, que yo nunca he hecho ejercicios, vas a tener que hacer porque si no, no te operes. Claro. Pero nunca he ido a un nutricionista, vas a tener que ir porque el nutricionista es fundamental en el postoperatorio. Y ya no me vas a ver a mí, lo vas a ver al nutricionista o a la nutricionista con el pasar de los meses, ¿no? Claro. A ver si hay un desarreglo y todo. ¿Y la ganancia de peso, digamos, llega a valores como antes de que se operara? Nunca llegan a disminuye? ser, nunca llegan a ser su valor como antes que se operaban, pero sí de cada 4, uno vuelve a tener hace reganancia de peso, o sea, de cada 100, 25, ¿no? Llega a tener sobrepeso. Después del año 4, Pero año ya 5. no a una obesidad mórbida. Ya no, ¿no? O sea, y también cuando uno baja de peso, o sea, nosotros lo valoramos por el IMC, ¿no? El promedio de que uno baja de peso es de IMC 26, 27, ¿ah? Hay algunos que bajan a 25, o sea, normopeso, pero el promedio es mantenerse en sobrepeso. Eso es como o sea, cumplir el objetivo, que el cirujano bariatra cumple el objetivo, que el paciente esté de obesidad mórbida, que esté en un sobrepeso leve, ¿no? Claro. Okay. Lógico que se va a sentir muy bien el paciente, ¿no? Claro, y sobre todo si tiene que seguir visitando al médico que lo ha operado, por lo menos para saludarlo, ¿no? Así es. Edinson, si el doctor ya le da de alta, digamos, al año y sigue viendo y tú empiezas a guiarlo y a seguirlo en los próximos 5 o 10 años, ¿cómo es que tiene que ser? ¿El paciente tiene que visitarte hasta que San Pedro baje el dedo o cuánto tiempo tienes que tú guiarlo? No, el monitoreo nutricional pues es muy importante, sobre todo al comienzo, en el postoperatorio, porque
para poder pasar de esta fase líquida a blanda y a sólida, pues sí es muy importante y el control es un poco más seguido, ¿no? Pero una vez ya pasando el año, pues el paciente te puede visitar cada 3 meses, cada 6 meses, sobre todo por el tema de evitar este descuido que suele pasar, ¿no? Porque ya una vez, sobre todo a partir del año, a partir de los 2 años, el paciente ya puede empezar ya come desde mucho antes y puede empezar a descuidarse, ¿no? Entonces por eso que siempre hay que de todas maneras recurrir. No va a ser para siempre, porque recordar que este paciente pues ya va a estar con un estilo de vida saludable, va a hacer ejercicio, va a comer bien, se va a nutrir adecuadamente, entonces ya le podemos también dar de alta a nosotros, ¿no? Ok, o sea, digamos que no es que te vaya a ver toda la vida. No es así, ¿no? Sobre todo es un poco más seguido al comienzo, porque también hay que indicarle la dieta y son bastantes pautas y bastante educación nutricional al paciente, pero ya más adelante pues el paciente visita cada 3 meses, cada 6 meses, para poder ya tener su control, ¿no? Claro que sí. Bueno, doctor, ¿algunas recomendaciones finales a los pacientes que tengan este problema y quieran someterse a una cirugía bariátrica? Sí, la recomendación es que lo vean como una muy buena alternativa, que piensen que esta cirugía, esto es categórico, no es una cirugía estética. Ya antes se decía que era una cirugía estética, no, esta es una cirugía de salud, se está atacando el síndrome metabólico y cuando se sometan, busquen bien a su médico y háganlo con manos expertas, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Alguna recomendación final, Edinson, para aquellos pacientes? Sí, bueno, recalcar que es muy importante el tema del control nutricional preoperatorio, así como también posoperatorio. Siempre visiten al nutricionista, que va a ser pues el profesional, que a la mano con el cirujano pues vamos a poder lograr los objetivos que el paciente se propone, ¿no? Claro. Y Enrico, ¿tú qué le dirías a los pacientes que tienen o que, bueno, todavía presentan el problema que tú presentaste? Bueno, yo sé que intentar decidirse por una cirugía, sobre todo cuando estaba prácticamente a hacer la eliminación de gran parte del estómago de una persona, pues evidentemente es una decisión complicada. Claro. Es una decisión que uno a veces la sopesa bastante, pero después de haberme yo sometido con varios dietistas, a varias dietas, después de haber intentado perder peso, después de haber intentado hacer a través de ejercicios de diversas Digamos formas, que intentaste de todo para llegar a la cirugía. Pero no, efectivamente, no lograba tener el peso que debía tener, entonces era bastante frustrante y al final pues decidirse tiene unos buenos resultados, porque creo que es un gran apoyo para que luego uno mismo pueda ya efectivamente ya mantenerse dentro del peso y ya ser mucho más activo y eliminar todos estos problemas que uno viene arrastrando justamente por la obesidad, ¿no? Claro, o sea, tú sí recomendarías someterse a este tipo de cirugías. Sí, yo sé que es el último recurso, pero sí evidentemente sí. Es efectivo. Es efectivo. Sí, se ve muy bien cómo has quedado post cirugía, así que hay que pensarlo seriamente en visitar a Antonio. Bueno amigos, hemos tenido el enfoque desde diferentes puntos de vista hablando sobre el tema de la obesidad mórbida y el tratamiento que es la cirugía bariátrica. Y como hemos podido ver, hemos tocado el tema médico con Antonio, el tema nutricional y el tema de cómo el paciente puede enfocar y cómo vive toda esta secuencia postquirúrgica y prequirúrgica. Y solo nos queda decir de que si usted tiene un problema de obesidad mórbida y quiere resolverlo, una de las opciones es la cirugía bariátrica. Y ya conocen al doctor Antonio que los puede ayudar en esto. Y no se olviden siempre que una alimentación saludable va a ayudar mucho, se sometan o no se sometan a un tema quirúrgico. Con nosotros será hasta nuestro siguiente programa. Y no se olviden que prevenir es mejor que curar. Nos vemos.